El doctor Sergio Ortiz Valdés es un académico especializado en negocios internacionales y en emprendimiento. Entre las actividades más importantes que ha realizado se encuentran ser miembro del Comité para América del Norte, grupo de trabajo que monitorea el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la integración económica de Norteamérica, miembro del Comité Binacional México-China, miembro del Grupo de Alto Nivel México-China. En el Tecnológico de Monterrey ha sido director de la División de Negocios del Campus Estado de México, director de los Centros de Estudios sobre Comercio Exterior e Integración Regional del mismo campus, director del Departamento de Innovación y Emprendimiento de Base Tecnológica en el Campus Monterrey. Actualmente es director académico para el emprendimiento dentro de la Rectoría del Sistema Tecnológico de Monterrey. El doctor Sergio Ortiz Valdés tiene un doctorado en Ciencias Empresariales con especialidad en Emprendimiento por la Universidad Antonio Nebrija en España y es candidato doctor en Economía por la Universidad de Deusto en España. Tiene el grado de Master of International Management por Universidad de Thunderbird y la maestría en Administración por el Tecnológico de Monterrey, un posgrado en Finanzas por la Universidad Tecnológica de México, así como la licenciatura en Economía. Bueno, pues vamos a hablar brevemente, unos cuantos minutos, de la influencia que tiene Medio Oriente y Asia en el mundo, o que va a tener en el mundo y de alguna manera ya está teniendo. Y cómo se relaciona un poquito de la relación del aspecto cultural de estas regiones con su comportamiento inclusive económico. Y para esto vamos a hablar de Europa. Y dicen, oye, ¿por qué Europa? Así que no estábamos hablando de Medio Oriente y de Asia lejana. Acuérdense, muchachos, que en la historia se le dice Asia Mayor y Asia Menor. Asia Menor es Medio Oriente, Asia Mayor es el Lejano Oriente, ¿no? Pero hablamos de Europa porque la Europa que ustedes conocen, muchachos, la Europa que conocemos va a cambiar y va a cambiar pronto. Y la razón que va a cambiar, básicamente, hay dos razones que va a cambiar, y va a cambiar drásticamente. No va a ser la misma Europa que conocieron sus papás, que conocí yo cuando era un poco más joven, y es debido a estas dos razones. Una es porque no hay nacimientos de europeos, pero aún así la población de Europa no está decreciendo. O sea, no hay nacimientos, pero no está decreciendo, no hay nacimientos de europeos. Y no están decreciendo por un efecto que se llama un efecto de inmigración. Y la inmigración que está recibiendo Europa es principalmente islámica. Lo que quiere decir, y déjenme darles un dato, por ejemplo, Italia, España tiene un índice de natalidad de 1.1, lo cual significa que la cultura está condenada a la muerte si no viene inmigración. Y para que se den ustedes una idea, la inmigración islámica que está llegando a Europa, a muchos países, tiene un porcentaje de natalidad de 8.1. Y eso quiere decir que por cada familia hay más de 8 hijos, porque la concepción del mundo es así: las mujeres no controlan la natalidad en una religión islámica. Y esto está ocasionando que la mayor cantidad de niños en Europa son islámicos. Y, por ejemplo, para el 2022, por ejemplo, en Bélgica, en Holanda, la mayoría de la población ya va a ser islámica. En todos los países de Europa, ya sea en el 2030, 2040, la mayoría de la población va a ser islámica. Y la Europa que nosotros conocemos de origen cristiano va a cambiar radicalmente. Y este conflicto que hay entre el Islam, muchos lo niegan, pero entre el Islam y el cristianismo va a tener que arreglarse, y va a tener que arreglarse en las escuelas, porque va a ser mayoría islámica en Europa. Y la otra cosa que les quiero comentar, que debemos de tomar en cuenta, es el efecto que China va a tener en el mundo. Ustedes han escuchado Estados Unidos y lo tenemos aquí en la frontera, y es un impacto que sigue siendo la economía más grande del mundo, sigue siendo la tecnología, las innovaciones salen de este país. Pero el efecto que va a tener China en el siglo XXI va a ser tan importante como el que tuvo Estados Unidos en el siglo XX. En otras palabras, muchachos, lo que les quiero decir es que el siglo XXI es de Asia, es de China.
y el poder relativo de los Estados Unidos va a ir decreciendo. Es cuestión de tiempo. No importa cuántas invasiones hagan, no importa lo que hagan, el poder relativo de los Estados Unidos en la economía, en todo, nunca va a ser un país pobre, nunca va a ser un país decadente, pero su poder relativo sí va a disminuir, ya está disminuyendo. Y el poder relativo de China va a aumentar. Y para que se den cuenta cómo la diferencia cultural del concebir la vida en Estados Unidos es muy parecido a México, de que lo que nos cae en el bolsillo la quincena, gastarlo. Y somos capaces de gastar toda la quincena en un ratito porque estar con los amigos. En Estados Unidos también es una propensión al consumo, En China tienen una propensión a largo plazo. Culturalmente el confucianismo es ves a largo plazo. Y si así gane 600 yuanes, con 600 yuanes ahorra. Lo que significa que una economía está en quiebra, no saben qué hacer en Estados Unidos con su tope de deuda, y otra economía tiene ahorros por ese concepto cultural de ver para el futuro, de siempre ahorrar, por décadas. Mientras una economía de Estados Unidos tiene una deuda de más del 100% de su Producto Interno Bruto, en China tienen ahorros del 70%. Es una economía, va a estar con una capacidad de consumo interno y otra va a estar con una capacidad de apenas poder pagar su deuda y sostenerse. Entonces nada más les quiero dejar esto como reflexión. Muchachos, Asia, ya sea Asia Menor, Medio Oriente o Asia Mayor, van a tener un efecto tremendo en el mundo. Y más vale que vayamos viendo al Islam no como enemigo, sino como una interpretación diferente de la vida, porque no hay una opción. Ya se vio la opción que la guerra no es opción. De hecho, ha complicado más la invasión a Irak desde mi punto de vista. Vamos a dejar la cápsula hasta aquí y pues esperemos que les haya interesado este tema apasionante de Asia, muchachos.